De este nuevo mercado de hosting gratuito que ha presentado Microsoft, una nueva filtración sobre Windows 10X y se ha revelado un nuevo menú de inicio para Windows 10 Sun Valley. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias de Windows. A esta sección le denominamos Windows News. Vamos a irnos ya al grano, son pocas noticias pero sin duda muy enriquecedoras y hay varias filtraciones. Empezamos que en esta semana pues se liberó, Microsoft confirmó la actualización de Windows 10 que elimina prácticamente todo de Flash Player. Esta actualización que la ha denominado Microsoft como Flash Player Killer Update. Y bueno, ya está totalmente disponible. Es una actualización opcional KB45, 77, 86. Destaqué un video que te lo voy a estar dejando en la parte superior derecha. Ahí hablé acerca de lo que trae esa actualización, que como he dicho básicamente se destaca por remover todo y absolutamente todo de Flash Player. También destaqué acerca de una página china que está promoviendo que está disponible Flash Player aun cuando ya no tiene soporte, pero esa es una página totalmente fake, así es que mucho cuidado por ahí. Luego, después entrando a otras noticias, Microsoft ha entrado en el mercado del hosting gratuito de webs. Tras haber mostrado un potencial increíble pese a lo que hizo en Azure, ahora ya tienen el siguiente objetivo definido. Microsoft quiere compartir con Squarespace y Wix, ofreciendo un método sencillo e incrementar la presencia online, y es que Microsoft ofrecerá de manera gratuita ahora esta parte de los hosting. Y bueno, Microsoft quiere ayudar a mejorar la presencia online de pequeñas empresas. El denominado Digital Marketing Center, así lo han denominado, permite crear una página web de manera sencilla para pequeñas empresas. Para ello ofrece la capacidad de importar la información desde Facebook o una campaña de publicidad. Las empresas pueden seleccionar entre una gran cantidad de plantillas y no necesitarán saber de desarrollo web. En primer lugar, deberemos darnos de alta en Digital Marketing Center. Se nos solicitará que indiquemos nuestra página web al crear una campaña. Solo tenemos que directamente ahí empezar. No tengo una página web, por ejemplo, empezar ahí a ayudarme a crear una página gratis. Podemos comenzar a crear tras establecer ciertos objetivos de la campaña. Y bueno, los datos de la Asociación de Pequeñas Empresas Americanas, más de un 36% de los negocios no disponen de un sitio web. Por eso ha Microsoft lanzado esta iniciativa. Sorprende cómo Microsoft ya no se conforma con gestionar las grandes plataformas de compañías como Pepsi o Sony. Ahora el gigante de Redmond quiere entrar ahora en esta parte de las pequeñas empresas, que son muchas, y que utilicen las herramientas de Microsoft para incrementar su presencia online. Luego, después, entrando a las filtraciones, Windows 10X se presentaría como el nuevo Windows, y así lo dice este gran personaje que filtra información que siempre se hace realidad, Walking Cat, en su cuenta de Twitter. Lo ha encontrado algo, y este sin duda es el mayor filtrador de información en realidad con Windows 10X. Al parecer Microsoft comercializaría este sistema operativo bajo el seudónimo el nuevo Windows, por lo tanto lo estaría vendiendo así a Windows 10X. Ya lo sabemos de antemano que no es un nuevo Windows 10, no es para nada un nuevo Windows, sino que es una versión totalmente light que estaría compitiendo con lo que es el sistema operativo de Chrome OS. Lo que se sabe es que estaría por ahí la presentación en marzo ya de Windows 10X. Y bueno, como he dicho, Walking Cat es famoso por acceder a documentos y videos de presentación de productos antes de que sean vistos a la luz. Así es que lo ha revelado así. Microsoft va a presentar a Windows 10X como el nuevo Windows. Parece extraño que Microsoft pretenda referirse a estos términos en Windows 10X, dado que ya lo sabemos, la evolución de Windows 10 sería ya, por ejemplo, un nuevo Windows sería un Windows 11, por ejemplo. Y bueno, pues al menos así lo va a presentar Microsoft, es lo que se sabe, la gran revelación. Bueno, ahí lo tendríamos. Luego, después tenemos ya en cuestión también de filtraciones, pero también hay un poco de ya revelaciones. Próxima actualización de Windows 10 ocultará la carpeta de objetos 3D, que prácticamente seguramente ni la ves esa carpeta porque no sirve para nada. Microsoft se dio cuenta de que nadie la va a echar de menos, y en efecto, hace 2 días Microsoft liberó una actualización de Windows 10 y la build
2.13.22 para los miembros del programa Insider. Ahora sabemos que ya en efecto Objetos 3D ya no formará parte del sistema. Dicho directorio fue incluido entre las carpetas fijas en el equipo en la barra lateral del explorador. Ahí la podríamos observar. Se lanzó a partir de la actualización 17.03 en el 2017. Y es que Microsoft ha visto que prácticamente nadie utiliza esa carpeta de objetos 3D. Así es que es una mera pérdida de espacio disponible ahí en la pantalla, por lo tanto lo va a remover, ya estará totalmente oculta. De hecho hay un método para poder ocultarla, si lo quieres saber te voy a estar dejando abajo en la descripción para poder, pues mira, poder ocultar lo que es esa clase de carpeta, como he dicho, objetos 3D, que prácticamente es inservible. Y bueno, luego después, ya casi para rematar en cuanto a las revelaciones y filtraciones, hay otro personaje también importante vía Twitter, que no te lo pierdas, también filtra cierta información acerca de Windows 10. Este personaje es Sadbodium, que en efecto también ha revelado cierta información de Windows 10, de las actualizaciones siempre se cumplen. Así es que mira, en la próxima actualización, la Sun Valley, pues se verá un cambio renovado del menú de inicio. Según la filtración, Microsoft estaría trabajando en otro menú de inicio aparte del flotante, otra opción alternativa que estaría llegando al menos en Sun Valley, o si no en una próxima actualización. Bueno, se sabe todo esto. Sam Bodhi, quien trabaja para Windows Central, informó recientemente acerca de este menú de inicio que va a ser totalmente renovado. Ya lo estás viendo ahí, estarás viendo obviamente también los tweets que ha revelado este personaje, pero también ha revelado también una pequeña pues maqueta ahí de lo que sería este nuevo menú de inicio, que podría ser muy pero muy parecido a Windows 10X. No me canso de repetirlo, que prácticamente Sun Valley estará agarrando ahí ciertos aspectos de interfaz de Windows 10X traídos al Windows 10 tradicional. Así lo estaríamos viendo. Es una mera maqueta esa parte, pero se dice, al menos así lo dice este filtrador de información, que así se podría ver esta propuesta de menú de inicio en una próxima y futura actualización. De todas maneras, más enlaces abajo en descripción. Y bueno, ya ahora sí, para rematar, solo 2 de cada 10 usuarios de Windows 10 tiene la última versión, y la gran mayoría sigue con la versión de mayo, la del 2020. Y es que la actualización que Microsoft lanzó para sus sistemas operativos de Windows 10 en octubre, la conocemos por 20H2, se está implementando en los equipos de usuarios de una forma muy lenta, de acuerdo a la última encuesta de nuestro clásico y ya conocido Axe Duplex, que siempre forma parte de estas estadísticas de sistemas operativos. Pues ha revelado que las versiones de mayo de 2020 y noviembre de 2019 son las más usadas. Esas son las más usadas, y prácticamente 20H2 pues mira, ya está abarcando un poco en la gráfica, pero totalmente escaso. Destaca que la actualización de Windows 10 de mayo versión 20.04 sigue siendo la más popular, sobre todo en la cuota del mercado, con 41.8%, seguido de la actualización de noviembre de 2019 con un 26.8%, y la versión de mayo del 2019 llamada 1903 está en un casi 6% de los PCs. Y hay que recordar que el 28 de mayo de 2020 Microsoft lanzó Windows 10 May 2020 Update, que como he dicho fue una actualización mayor, por lo tanto seguramente por eso tiene gran popularidad. Déjame saber en qué versión de Windows 10 estás actualmente, 20.04, 20H2, en la del 2019, no lo sé, déjame saberlo ahí en los comentarios. Bueno, finalmente yo con esto me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Ya lo sabes de antemano, esta sección le hemos denominado Windows News. Así es que me despido. Master Tutos fuera. Peace out. Audio Jungle.